Voy a escribir algunas palabras de la parashá en hebreo y ustedes me dicen qué palabra es, y tan pronto usted tenga qué palabra es, puede pasar y recoger sus dulces Made in Colombia. ¿Les parece? ¿Cómo les parece la idea? ¿Les gusta la idea o no les gusta la idea? Vamos a mencionar el parashá que da comienzo en el libro de Bamidbar, Números, en el capítulo 30. Y para hacer un pequeño resumen del contenido de todo este precioso parashá, recordemos básicamente lo siguiente. Moshe en este parashá enseña al pueblo de Israel cómo manejar el tema de la anulación de promesas. Qué cosa más interesante esto. Cómo el hombre tiene la autoridad delegada de parte de Adonai para denegar o anular una promesa hecha por la mujer. Atención, mujeres. Cuando ustedes hablan y prometen, el varón, su esposo, puede decir con absoluto respaldo toraico: lo que mi esposa ha comprometido no lo puedo permitir. Obviamente usted tiene que estar presente en el momento. No es que después le contaron y usted después le dijo a la esposa: no, momentico, ¿cómo así que usted anda comprometiendo por allá con la gente? No, usted tiene que estar presente y escuchar con sus oídos que ella hizo promesa, y si es así usted puede decir: no, un momento, no puedo autorizar esa promesa. Pareciera ser un poco machista el punto, pero evidentemente tiene que ver con una autoridad delegada. Ahora, obviamente, esto tiene que ver con el liderazgo, esto tiene que ver con el varón kadosh, esto tiene que ver con la intención que la promesa de la persona hace. Así es que aquí vemos cómo los líderes de las tribus de Israel adquieren esa jerarquía y esa autoridad. Es decir, el parashá también, dentro de su recorrido, voy a tratar de hacer un resumen muy genérico de lo que trata el tema porque es muy extenso. Nos habla de cómo después de la guerra contra Madián, en la destrucción moral del pueblo de Israel, recordemos qué pasó con el pueblo de Israel. ¿Recuerdan todos la parashá anterior? Vimos cómo los varones de la casa de Israel, hablando de las 12 tribus, entraron en un proceso de sensualidad, es decir, sucumbieron ante la debilidad del hombre sexualmente, y esto conllevó a que se produjera el pecado, la fornicación y supongo que el adulterio, por supuesto, juntos, porque fornicación para los jóvenes y adulterio para los casados. Por lo tanto, esa circunstancia de carácter moral trajo también como consecuencia una guerra, y en medio de todo ese proceso de la guerra vemos cómo se produce también una plaga y la muerte de un gran número de personas. Aquí tenemos que resaltar y valorar, por supuesto, el trabajo de los levitas. Los levitas siempre han tenido consigo ese llamamiento de ordenanza sacerdotal, de línea y de responsabilidad con el Eterno. Vamos a decirlo, hombres kadosh. Nosotros cuando estamos caminando en Torah, tenemos que identificar nuestra identidad como varones kadosh. Varones kadosh, esta mañana en la reunión de varones, por supuesto hablando del tema de varones, el hermano Alfredo Olvera nos compartió desde Isi Pachuca una enseñanza muy bonita, muy edificante, con testimonio personal de su vida, de restitución y ante todo de un año Shemitah. Él pasó por un año fuera de su sitio de trabajo por consecuencia de la salud de su esposa, con una situación de cáncer, y justo cumpliendo él 49 años a 50, toma un año Shemitah forzoso, es decir, por situaciones de su trabajo, y cumplido el año, Adonai bendice a su familia, a su esposa, con la sanidad de su cáncer. Amén. Y luego a su vez al año la empresa le llama y le restituye su posición laboral, su vínculo laboral, su posición laboral y sus finanzas como tal. Durante ese año, nos compartía el hermano Alfredo, nunca hubo escasez en su casa, nunca hubo escasez en su presupuesto, y aún en medio de no tener un salario o un ingreso, nunca jamás dejó de presentar sus diezmos y sus ofrendas.
Entonces el testimonio fue muy enriquecedor porque, entre otras palabras, y tomé nota de lo que él manifestaba, dice estas palabras textuales y cito, dijo esto: cuando yo vine a Torá con otro pensamiento, mi vida cambió. ¿Alguien puede decirlo, por favor? Otro pensamiento, porque eso lo hemos mencionado durante tantas ocasiones en esta casa. Nuestro pensamiento debe cambiar nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra manera de pensar, y cambiará nuestra manera de vivir. Ahora que realizamos este viaje, y perdónenme que retome un poco el tema del viaje, porque todo cuanto nosotros hacemos tiene que ver siempre con nuestra vida espiritual, absolutamente. De tal manera que si nosotros caminamos sin ver la parte espiritual, pues distanciamos en concepto, en opinión y en decisión. Obviamente, cuando hacemos viajes, vamos a tener que encontrarnos frente a una realidad. Muchas cosas que cruzamos en los caminos, cuando estudiamos la palabra y cuando estudiamos la historia, nos pueden reflejar ámbitos que pareciera ser que no deberíamos tocar. Voy a explicarme puntualmente. Cuando estuvimos en Nashville, Tennessee, visitamos un panteón griego, donde hay una de las, no recuerdo el nombre, no sé si, sí, pero el nombre, ¿cómo se llama? ¿Recuerdas? Hay una diosa de la idolatría griega gigante, impresionante, que cuando uno entra a ese lugar, si lo ve desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la idolatría y del paganismo, cuando entras a ese sitio, entendiendo lo que estás viendo, podemos concluir cómo el ser humano toma el tiempo para levantar una imagen dantesca de idolatría a la que miles de pueblos se humillan y le adoran. Entonces alguien podría preguntar: ¿y qué hacen ustedes allá, pastores? ¿Cómo les ocurre a ustedes meterse allí? Pues necesitamos entrar, porque como hombres de Dios necesitamos ver lo que el mundo adora y combatir esas potestades. Entender la visión, entender el concepto de la simbología, de todo lo que ese instrumento idolátrico pagano representa. Y empezamos a evaluarlo. Hice algunos videos, nunca los publiqué, pero videos donde mostramos cada detalle de lo que ese símbolo muestra en la ¿cómo se llama? En la teología griega. Y necesitamos conocer esto. Cuando estuvimos en Washington, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de visitar muchos sitios. El monumento a Lincoln, que es tal vez uno de los sitios más conocidos del mundo. Visitamos la Casa Blanca, el Capitolio, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia. Y hay un lugar específico en Washington que es inevitable ver desde cualquier punto, que se llama el Obelisco. El Obelisco, todos conocemos el trasfondo de lo que tipológicamente representa esa escena, el Obelisco. Y cuando uno va a este sitio y mira la magnitud de esa construcción, ahí, aunque no tuvimos la ocasión de subir hasta la torre, en su interior hay una elevación desde la cual se puede llegar allí a la parte superior, podemos entender que es necesario estudiar, entender y comprender lo que el mundo ofrece. Todo esto lo menciono, ¿por qué? Porque evidentemente el pueblo de Israel, cuando vino a las puertas de los moabitas, los madianitas, se enfrentaron a un mundo que no conocían. Entendían que ellos eran un pueblo escogido, vieron la grandeza de Hashem, pero sin embargo entraron a un mundo que los contaminó, a un mundo que los atrajo, les produjo sensualidad y cayeron víctimas de esa condición. ¿Están conmigo? Por lo tanto, es necesario, cuando salimos a un lugar, ir preparados con los ojos académicos, con los ojos espirituales, y entender el sentido de lo que estamos observando. ¿Con fin de qué? Con el fin de que no caigamos en el error de la idolatría o del paganismo, sino de entenderlo desde un punto totalmente espiritual. ¿Qué va a ocurrir cuando visitemos Israel? Pregunto, ¿usted desearía conocer Egipto? ¿Algunos de ustedes quisieran ir a Egipto?
pues obviamente que sería importantísimo que conociéramos Egipto, porque en Egipto también Jacob, sus hijos y José fueron preparados allí, moldeados y establecidos. ¿Cómo no pretender conocer Egipto? Ahora recientemente una de nuestras hermanas que visitó el Mediterráneo, ustedes seguro vieron Café Chemini, compartimos el video de su ruta por el Mediterráneo y ella nos envió una enseñanza preciosa y compartía cómo cuando ella visitó Patmos en Turquía, pues lo primero que vino a su corazón fue ¿qué? ¿Qué ocurrió en Patmos? Cuando Pablo no. Bueno, Juan, el apóstol, muere o termina en su vida asilado en Patmos, y allí viene la revelación del libro de Apocalipsis. Entonces, ¿significa que yo no puedo ir a Patmos, a la isla de Patmos, y conocer eso porque tiene una problemática griega o demás? No, tenemos que prepararnos para ir a los lugares e identificar estos lugares. Se hacen descubrimientos enormes cada día en Israel, y todos estos descubrimientos nos muestran una realidad que necesitamos tener clara en nuestros corazones. Todo este proceso, repito, nos lleva a concluir algo. El pueblo de Israel es un pueblo que ante todo debe hablar, pronunciar y conocer, dígalo conmigo, la verdad. El libro de Hebreos capítulo 4 verso 12 dice, ¿qué dice? Conoceréis la verdad. Y la verdad, Hebreos capítulo 4. Y Hebreos 4:12. La palabra de Adonai tiene poder. Y Juan 8:32. La palabra tiene. Gracias. Juan 8:32 nos dice, conoceréis la verdad, dígalo conmigo, la verdad, la verdad, la verdad, y seréis verdaderamente libres. Entonces, cuando yo conozco la verdad y visito Patmos, cuando yo conozco la verdad y visito un panteón en Nashville, cuando yo conozco la verdad y estoy en Washington, D.C. frente a un obelisco, pues yo conozco la verdad. Por lo tanto, conociendo la verdad históricamente, académicamente, entonces la verdad me hace libre para saber que esos símbolos de idolatría no pueden tocar con mi vida o con la vida de mi familia. ¿Están conmigo? Luego Hebreos 4:12 nos dice, porque todo cuanto tú pronuncies con tu boca, que sea la verdad, tendrá poder. Y hay un poder en tu palabra cuando tu palabra es verdad. Ahora, esto es lo primero que la palabra nos muestra en el Parashat de Matot. Y a su vez allí nos menciona un caso que solo lo voy a traer a colación para mencionarlo y repito, avanzar en el resumen. Y es como las tribus, dos tribus particularmente, ¿cuáles? Rubén y Gad están pensando en que como pastores y con abundancia de ganado, ellos prefieren apropiarse de unas tierras antes de ir a la tierra prometida, y que en esas tierras donde hay abundancia de pasto, sus ganados tengan pastos suficientes. Sin embargo, Moshe se incomoda frente a esa posición y llama a estos hombres de Rubén y Gad, y posteriormente un poco más tarde en la misma situación se presenta Manashet, y les llama la atención y les dice, ustedes pueden poseer esas tierras como pastores con sus ganados, siempre y cuando como equipo, como unidad, como ejad, pasen al otro lado y enfrentemos a nuestros enemigos. ¿Está conmigo? Es decir, aquí la batalla no lo da uno solo. Le decía a la hermana Carlita, al pastor Benia, y lo comentaba hace un momento, puede ser que nosotros hayamos salido un grupo grande, pero aquí hay un grupo, un remanente de personas que quedaron haciendo el frente, el trabajo, el ministerio, las dificultades con el sistema eléctrico, las dificultades con el internet, todo lo que ocurrió. Pero sin embargo, escuché palabras hermosas. El hermano Walter me decía, pastor, pese a las adversidades que tuvimos en el Shabbat, tuvimos un Shabbat extraordinario. La pastora Pili, la pastora Carlita dio una
Bueno, son palabras que él dijo, yo estoy mencionando lo que dijo. Dijo, qué enseñanza tan bonita. Y pues como no teníamos internet y como no teníamos muchas cosas, adoramos y nos reunimos y estuvimos gozosos y pasamos un tiempo extraordinario. Y cuando él me compartía eso, yo decía, qué lindo que podamos trabajar en equipo. Porque hay una unidad en la palabra, hay una unidad y todo lo que estamos haciendo lo hacemos con el propósito de Adonai. Así es que Moshe se incomoda con la situación y primero les pide que ellos se unan al propósito. Ahora, durante 40 años, vamos a colocarlo aquí en primer lugar, 40 años, ¿qué ocurrió durante 40 años? Durante 40 años el pueblo de Israel viajó, caminó por el desierto. Este número 40 todos sabemos que representa batalla, adversidad, contrariedad. Siempre que veamos al 40 estamos representando momentos de dificultad en la vida. Pero qué importante que podamos tener momentos de dificultad en la vida, porque siempre después del 40 que viene un 41 y vendrá un 42. ¿Por qué resalto estos dos en particular? Porque la parashá nos enseña que durante 40 años caminaron a través del desierto. Ese caminar en el desierto les representó rebeldía, les representó desobediencia, les representó querer regresarse a Egipto, les representó conflicto espiritual, conflicto de jerarquías, desobediencia y batalla contra Moshe y Aarón, etcétera, etcétera, todo lo que los parashá nos han presentado. Pero sin embargo la Torá se toma el tiempo para decirnos que durante 40 años en medio de todas las circunstancias van a tener y tuvieron ¿cuántas estaciones? Masot, 42 estaciones. Ahora, quisiera detenerme un poquito aquí porque la letra número 40 en el alefato hebreo, ¿cuál es? Hello. ¿Alguien en internet? La letra número 40 en el alefato hebreo, ¿cuál es? ¿Cuál? Hello. Oiga, arrebatamiento, rapto, ¿qué pasó? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Men? ¿What men? ¿Me preguntas? ¿Me contestas? Porque dijiste, men, pastor. Yes, I am men. ¿Perdón? Men. No, pero me dijo, men, pastor. Yo le dije, yes, I am men. Ya no. Excuse me. Men. La letra número 40 es la letra men. Se escribe de dos maneras. La letra men tiene dos formas. Cuando es la men normal, o cuando tenemos la men final, la men sofi, se escribe así. Su valor es 40. Y sabemos que ese 40 nos representa adversidad. Pero cuando nos habla de un 42, tenemos una letra mem y tenemos una letra 2. ¿Cuál es la letra 2? La letra bet. Esa letra bet, que viene de la palabra Bereshit, nos habla de una puerta. Hay una puerta aquí. Y entonces, ¿qué nos dice el número 42? Después de pasar por la adversidad, ustedes van a encontrar una puerta. ¿Qué dice la palabra? Yo soy la puerta. ¿Ustedes recuerdan la ubicación de la tribu de Judá en el Mishkan? Estaba ubicada justo al lado de la puerta. Y ahí estaba la tribu de Judá, porque a través de la puerta Yeshua HaMashiach vendría todo el proceso de la salvación. Entonces, este 42 nos está indicando que vamos a encontrar en nuestro recorrido de vida como casa de Israel, vamos a encontrar adversidades, todos los días las tenemos. Pero finalmente Adonai nos abrirá una puerta que puede ser que nadie la pueda abrir, pero sabemos que Adonai abrirá esa puerta para nosotros. Saben, nos ocurrió una experiencia interesantísima. Todo ayuda para bien.
Este parachá nos muestra que todo ayuda para bien. Estando en Niágara, íbamos realmente por una noche. Uy, no hagas eso, Pili, por favor, déjalo prendidito, mami, perdón. Y levántalo un poquito si quieres para que no te llegue allá, pero lo necesitamos. Entonces, ¿qué ocurrió? Estábamos en Niágara y teníamos una noche, pero de pronto a alguien se le ocurrió, y la estoy mirando, que sería bueno quedarnos 2 noches. Entonces dijimos, bueno, 2 noches. Pero no es simplemente decir quedémonos 2 noches. Es saber si en los hoteles hay cupos suficientes para 27 personas. Entonces tiene la pastora que hacer todo un proceso de trabajo, ya me busque aquí. Bueno, y en conclusión salimos del hotel. Es decir, entregamos las habitaciones que teníamos, se hace una nueva reserva y en la nueva reserva finalmente nos confirman que listo, que todo está bien. Nosotros gozosos, un día más, excelente, nos vamos a disfrutar del viaje, pasamos un tiempo increíble. Fue una excelente idea podernos quedar un día más, definitivamente era necesario por muchas razones, teníamos que estar un día más. Y de pronto ocurre que a nuestro querido hijo Sebastián se le ocurre que él no quiere ir con nosotros a ese recorrido que era el más importante de todo el viaje. No, yo no quiero ir, yo quiero ir a pescar. ¿Cómo le ocurre? Venimos a este viaje, se le ocurre ir a pescar, imagínense. Pues se fue a pescar y ya él hizo su recorrido de pesca y cuando regresó al hotel, estábamos en el Hotel Hilton, regresa al hotel y le dice a la persona del hotel que si le permite entrar a la habitación, aunque no tenía la hora de entrada del check-in aún, pero que si le permitía entrar a la habitación. ¿A nombre de quién está la habitación? A nombre de Roberto Alfaro. Busca en la lista y le dice, disculpe, lo siento, pero en este hotel, Roberto Alfaro no tiene ninguna reservación. ¿What? Bueno, ¿qué? Dijo él. Para los que no entienden, ¿no? Dijo, no, aquí no tenemos ninguna reservación. Sebastián empieza a llamar nuevamente a Hilton a confirmarla. Él había hecho la reserva y todo lo demás. Pues resulta que todo el costo y toda la reserva y todo lo que se pagó lo hicieron en una reserva de Canadá Hilton. ¿Podíamos pasar a Canadá Hilton? Claro que sí. Lo que no podíamos era regresar a Estados Unidos. Pequeño detalle. Gracias a Hashem, mientras nosotros disfrutábamos de un baño de agua en las cataratas del Niágara, pues Sebastián tuvo que tomar todo el proceso de reversar la operación, las finanzas, regresar todo el proceso y volver a reinstalar una reserva que para la gloria de Hashem nos tocó en el mismo hotel, aunque nos entregaron otras habitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Dígalo conmigo, todo ayuda para bien. Si Sebas no se queda, nos quedamos sin hotel. Y no sé dónde hubiésemos pasado la noche. Ahora, siempre Adonai nos llamará la atención, dígalo conmigo, en el día 42 hay un nuevo comienzo. Hay una nueva oportunidad. En este orden de ideas, para ir avanzando, ¿qué nos dice la palabra? El número 40 en medio de la adversidad, por favor escríbalo en sus notas. ¿Por qué nosotros debemos pasar adversidad? ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos batalla, adversidad, lucha? ¿Por qué la tenemos? A ver, ¿quién me ayuda, por favor? A ver, los hermanos en Internacional, cuando ustedes o nosotros o cualquier ser humano pasa por una batalla, una crisis, una situación en el hogar, en el matrimonio, en las finanzas, aún en la salud, con nuestros hijos, cuando tenemos esas dificultades normales del ser humano, ¿por qué tenemos esas batallas? Usted se ha preguntado alguna vez, ¿pero por qué a mí? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, porque necesitamos pasar por un proceso de transformación.
Transformación, decía el hermano Alfredo esta mañana. Mi mente fue transformada, mi manera de pensar fue transformada. La palabra dice, ya no vivo yo, la mente de Mashiach está en mí. Ya tú no puedes pensar, ni vivir, ni hacer, ni hablar conforme al mundo hablamos o conforme a una religión hablamos, porque la palabra de Masotarei nos dice, ustedes deben hablar el emet, la verdad. ¿Cómo se escribe? O mejor, ¿cómo se escribe? No voy a escribir una palabra, a ver si la recuerdo. Ya la empecé mal. Como dirían, por allí ya la regué. Vamos a ir así. ¿Qué palabra es? Cuando la descubran me dicen, si la entienden, porque... ¿Perdón? ¿Perdón? ¿May? ¿May? A ver, concéntrense en la palabra. 40 nos llama a ser transformados. Cuando nosotros estamos frente a la dificultad, yo debo pensar con la mente de Mashiach y decir, Eterno Padre, muéstrame en medio de esta adversidad que estoy pasando hoy, qué es lo que quieres mostrarme a mi vida. Si ustedes estuvieron atentos a la enseñanza de varones de la semana anterior, ¿estuviste, hermano Jorge? ¿No estuviste la semana pasada? What happened? Tarjeta amarilla. Si estuvieron en la reunión de varones de la semana anterior, el hermano Walter enseñó. Y el hermano Walter dio una enseñanza extraordinariamente interesante, muy bonita. Y él dijo, estoy aprendiendo a ser transformado en mi vida, en mi orgullo, en mi imponencia. Estoy siendo moldeado, estoy tratando de bajar mi vanidad, mi orgullo, mi yo. Y es necesario que yo mengüe para que otros crezcan. ¿Por qué? Porque ha pasado por el proceso de un 40 que lo está transformando, lo está transformando, lo está transformando. Y cada uno de nosotros tenemos que pasar por ese proceso. Entonces, para los que estamos viendo la enseñanza, Aleph, Men y Tap, ¿qué dice? Emet. ¿Y qué significa? Verdad. Entonces, Emet significa verdad. El valor numérico de Emet es ¿cuánto? 441, ¿qué significa? Que es 9. ¿Y 9 qué significa? Que lo he dicho 1000 veces aquí. 1, 2, 3, 4. Los 9 meses de la preñada. Bien, significa vida. ¿Y vida cómo se dice? No, lejain es otra cosa. ¿Se llama cómo? ¿Cómo se dice vida? Life. I'm sorry, multilinguals here, so problem. A ver, en chino, ¿cómo se dice, hermana Glorita? Vida en chino. Chuchu. Conchuma. Jaim. Entonces, Jaim. Entonces, vida, Jaim. Jaín. ¿Cómo se dice aguas, aguas? A ver, hermana Elizabeth, en México, aguas, aguas. Aguas, aguas. Se lo voy a escribir en hebreo, aguas, aguas. En hebreo, aquí está, para que no se lo olviden. ¿Cómo se dice? Maín, maín. ¿Qué significa? Aguas, aguas. Aguas, aguas, aguas. Cuando en México decimos aguas, aguas, maín, maín, estamos diciendo preste atención, esté atento. No puedes hablar que no sea emet, no puedes hablar que no sea verdad, porque necesitas ser transformado. Y cuando tú seas transformado, entonces tu vida espiritual asciende a otro nivel. Cuando la pastora enseñó esta tarde, dijo, nosotros no vamos a Israel. ¿Qué dijo ella? Nosotros regresamos a Israel. Y la diferencia entre ir y regresar es enorme. Yo escuché al hermano Miguel diciendo, no, pastor, el próximo año yo regreso por aquí. Gloria al Eterno, nos invita, por favor. Y creo que todos quedamos con el deseo de regresar.
Y siempre cuando estamos en los viajes decimos, qué bueno hubiésemos venido todos, qué rico que estuviéramos todos. Pero algún día Adonai nos permitirá que sea así para todos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pregunto, empresarios local y empresarios internacional. Usted como empresario que funciona con un emet, con una verdad, con una integridad, con un principio de moralidad, usted que ha pasado por batallas, usted que ha pasado por adversidades, usted que ha encontrado tantos contratiempos, pero que encontró a Mashiach y ahora sabe que su vida es integridad, rectitud, comportamiento, obediencia, principios, entonces ahora usted es un hombre kadosh. Si tu empresa funciona con el emet en Adonai, entonces los resultados que nosotros esperamos de una compañía en emet, ¿cuáles son? Serán los resultados de verajá, de bendición. Pregunto, algunas de sus empresas aquí y empresas internacionales tienen como proyecto para el año 2023, cerrando este ciclo, tiene como presupuesto tener un ahorro, una utilidad de $1 millón. Sara se rió. Todos se miran entre sí. El uno mira al otro. Hermanos, si usted no tiene emuná de esto que estoy diciendo, nunca espere que su empresa produzca un resultado de $1 millón. Porque su mente no le da para eso. Su mente no le da para eso. Entonces usted batalla, lucha, se esfuerza, hace y hace, y guarda y no tiene nada. ¿Por qué? Atención al ejemplo, a ver si puedo ser práctico en lo que les quiero decir. Vamos a viajar hacia el Niágara. Yo voy. La pregunta no fue, ¿y cuánto vale eso? La respuesta fue, yo voy. ¿Están conmigo? ¿Y qué hicieron los hermanos que dijeron yo voy? Fueron y volvimos. Pero si la persona hubiese dicho, ¿y como cuánto me cuesta el viajecito? No va. Porque si usted está pensando en el costo, entonces significa que tu vida, tu hogar, tu familia, tu vida financiera no tiene el fundamento de la emuná. Hermanos, si usted no tiene como proyecto, como empresa, como familia, tener una utilidad dentro de un año, significa que, y no estoy hablando de pensamiento positivo, estoy hablando del parachá de esta semana. El parachá de esta semana me dice, si usted pasó por 40 días de aflicción, usted ha tenido 42 lugares por los cuales ha pasado, y esto tiene que ver con dos palabras que probablemente mencione un momento más adelante, que significa la palabra la rush, escríbala por favor, la rush. En hebreo significa correr, y la palabra eretz en hebreo que significa tierra. ¿Qué significa? Hermanos, estoy hablando dos cosas para entender un significado. Cuando nosotros viajamos 10 horas hacia New York y 8 o 7 horas hacia Niágara, y de Niágara a Washington 7 o 8 horas, y de esas, o 10 horas creo tal vez más bien, y después de esas 10 horas, 7 horas a Carolina del Norte, nosotros recorrimos el eretz, la tierra. Y cuando usted viene en esa ruta, usted ve la tierra y su plenitud y los paisajes y la ruta y el camino. Y yo cuando viajo, yo creo que la pastora Peli, todos cuando viajan conmigo, escucharán esta palabra que yo siempre pronuncio. ¿Cuándo se construyeron estos highway? Es increíble que usted viaje 24 horas por una carretera perfecta, impecable, limpia, doble carril, perfectamente demarcada. Y yo me pregunto, ¿cómo tú viajas 24 horas por un Hawái tan en excelentes condiciones, con una tierra hermosa, decorada con paisajes extraordinarios? ¿Cómo yo me voy a privar de la oportunidad de vivir ese Eretz que Adonai me entregó? Entonces, ¿qué significa esta palabra? Que cuando pasas por esta adversidad de los 40, vas a llegar a un 42 porque has estado recorriendo la tierra, y cuando has aprendido a recorrer la tierra, entonces llegas a un punto que se llama la tierra de promesa.
Si tú quieres llegar a tu tierra de promesa, seguramente te vas a detener en muchas ocasiones, pero cuando entiendes la importancia de ser transformado y entiendes la importancia de entender que ya el recorrido, la carrera que llevas se ha cumplido, entonces estás alcanzando una meta. Y si tú no tienes tu mente preparada, nosotros salimos con un viaje, les voy a ser sincero, esto no se lo he comentado ni a la pastora ni a ninguno de los que nos acompañaron. Pero cuando salimos en la mañana, yo dije, Padre, es un viaje muy largo. Pero solo te pido, Padre, por favor, llévanos con bendición y tráenos con bendición. Cuando pisamos el regreso a casa y bajé del carro a la puerta de mi casa, lo primero que yo hago es cerrar mis ojos y decirle, Hashem, gracias, Padre, por el privilegio que nos diste de hacer este viaje y que todas las familias regresaron a casa. Les pedí, les escribía, por favor, confírmeme, ya llegaron. El primero que se reportó fue el hermano Miguel, ya estamos en casa. Luego la hermana Martica, hermano Javi, ya estamos en casa. Y así se fueron reportando. Los últimos que se reportaron a la 1:30 de la mañana fueron los que salieron a las 5 de la mañana. No entiende. Salen más temprano que todos y llegaron un poco más tarde, la familia del hermano Amaury. Pero lo importante, cuando yo recibí el mensaje a la 1:30 en punto de la mañana, y nuevamente le dije, Padre, gracias Hashem, todos llegamos con bendición. Dígalo conmigo, aquí en el punto 42, todos llegamos con bendición. Pero si tú te quedas aquí en el 40, en tu angustia, en tu temor, en el yo no puedo, en el yo no creo, en el yo no, nunca llegarás aquí a recibir el paso para dar un paso más a la tierra de promesa. Estamos aquí en el punto 42, estamos a un paso de entrar a la tierra de promesa, y cuando estamos a punto de dar un paso a la tierra de promesa, entonces, ¿qué nos dice la palabra? Amigo, hermano, pueblo de Israel, esfuércense en su fe, esfuércense en su emuná, esfuércense en compartir. Voy a hacer una pregunta y estoy hablando con los hermanos local para que los hermanos de Internacional me comprendan por qué es tan importante lo que hablo respecto al tema de este parachá. Y por qué pronuncio tanto el tema de la decisión, la fe y la emuná y el hacer. Porque creo que muchos o varios de los hermanos que viajamos y probablemente nunca o habían pensado ir hasta ese lugar, o habían soñado ir, pero no tenían por lo menos planes de que fuera en este tiempo, ¿verdad? ¿O me equivoco? Los que están aquí que viajaron, ¿verdad? Probablemente dirán, pastor, yo siempre soñé con las cataratas del Niágara, pero nunca me imaginé que podría llegar hasta ese sitio. ¿Y por qué tiene valor lo que estamos mencionando? Porque, hermanos, trabajamos duro. Nos esforzamos, me decía el hermano Félix, 117 grados Fahrenheit en algunos estados como en California. Aquí estamos sobre los 98, 92. Me decía el pastor Benny, haciendo un trabajo en pleno mediodía con una condición de clima que es insoportable para devengar un ingreso. Hermanos, esto aquí no es el país de los sueños. Aquí es duro el trabajo y el esfuerzo que se hace. Por lo tanto, si tanto te esfuerzas a soportar una temperatura tan impresionantemente alta, esfuérzate por tomar tu provisión, tu bendición, administrarla adecuadamente, y nunca te prives como persona o como familia de tener una oportunidad de salir y compartir y estar en algún lugar donde la planta de tus pies digan, yo nunca jamás pensé que estaría parado en este lugar. ¿Están conmigo? Así es que, ¿qué nos dice este parachá? Yo los voy a sacar de la adversidad y los voy a llevar a una tierra de promesa, y ustedes tienen que dar la batalla para que con su esfuerzo salgan de toda esa condición de mente, de tradición, de cultura de Egipto, y caminen verdaderamente hacia un propósito para el cual yo los he traído. Esta parachá nos menciona entonces en su historia. Ustedes que estudiaron la lilla esta semana, nos habla de
las ciudades de refugio, ¿recuerdan? ¿Cuántas ciudades de refugio tenemos? Muy bien, hermano Miguel, 6 ciudades de refugio. Esto es importantísimo. 6 ciudades de refugio. ¿Qué representan básicamente esas 3 ciudades de refugio? 3 ciudades en Israel y 3 ciudades fuera de Israel. Que para todos aquellos que cometieran un delito como el homicidio, de forma intencional, lo que se llama una muerte no culposa, entonces tendrían que salir de sus ciudades y permanecer en las ciudades de refugio hasta que se cumpliera el tiempo de la muerte del Cohen Gadol y ellos pudieran a su vez ser libres de esa situación. Es interesante, no me voy a tomar ahora el tiempo para compartir, ahí en Números 35, si no estoy mal, están las 6 ciudades establecidas cuáles son. Pero sí quiero hacerles una analogía con algo. 6 ciudades. A ver si lo puedo hacer un poco gráfico. ¿Qué representa esto? Megán es la palabra. Gracias. Megén David. La estrella de David. Saben, cuando hablamos de esta historia de la estrella de David, yo no sé por sus mentes qué pasó cuando yo hice el dibujo de la estrella de David. ¿Alguien me puede decir qué pensó en ese momento? ¿Qué pensaste, hermana Glorita? Bueno, pensaste en Israel como un símbolo, vamos a escribirlo aquí, Israel un símbolo, amén, ¿qué más? Hermano Miguel, ¿qué se te cruzó con la estrella de David? ¿Una estatua? ¿Por qué una estatua? Un símbolo. Hermano Luchito, ¿qué pensaste? ¿Qué dicen los hermanos en internet? A ver, pastora Pili, dime. Cuando pensamos en Megén David, en la estrella de David, me detengo un momento en el punto ¿por qué? Porque cuando vamos a internet y buscamos estudios sobre la estrella de David, la bandera de Israel, símbolo de Israel, muchos en el internet, en YouTube, presentan la estrella de David como algo maléfico, conspirativo y probablemente en el peor de los casos totalmente diabólico. Por favor, hermanos, ¿ustedes entonces consideran que la estrella de David, según la Biblia, es algo pagano? O sea, la Biblia nos está hablando del paganismo, de la idolatría. Si miramos la parashá de esta semana y vemos las 6 ciudades de refugio, vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ciudades de refugio. No lo mire más allá, no lo mire con otro sentido. Mira lo que cada símbolo, cada palabra que vemos en Torá, más que ser un contexto conspirativo o maléfico, tiene un contexto espiritual. Por eso les repito, cuando viajamos a algún punto y vemos una escena, vemos una historia, vemos un arte, una arqueología, una figura, yo tengo que pensar no en lo maléfico que puede ser, sino en la parte histórica. Yo me hice justo frente al monumento de Lincoln. Ahí me paré por un momento frente a ese monumento gigante. Y yo miraba esa escena y miraba el texto de todo lo que está escrito allí. He estudiado sobre el tema y me ocupé de buscar los puntos donde hay errores o hubo errores de transcripción y tuvieron que corregirlos, solo para ver el detalle. Pero ¿qué quiero representar? Ese monumento, pues más que ser un monumento idolátrico o demás, está mostrando la historia de un gran hombre en esta nación. ¿Están conmigo? Entonces tenemos que aprender a ver las cosas que me enseñan, las cosas que me educan, las cosas que me forman, y no que lo vemos todo con la mentalidad de malo, 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 pecado, 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 y esto y esto. Miremos qué hay de favorable en todo lo que nos rodea. Miren esta escena, ya te doy la palabra, hermana. Bajamos en las cataratas del Niágara, ustedes recuerdan, al barco. Íbamos a subir al barquito para que nos iba a llevar hasta allá, hasta el fondo de las cataratas. El guía del barco dijo, ustedes como americanos van a tener un
un poncho, un plástico protector, ¿cómo se llama? Un poncho impermeable azul. Y los del otro barco, los que están allí, que son de Canadá, van a tener un impermeable rojo. Pero tanto el barco de Estados Unidos como el barco canadiense van a hacer exactamente el mismo recorrido. Entonces yo pensé en ese momento, vean, espiritualmente. Ustedes son los de aquí y ustedes son los de allá. Pero los de allá y los de aquí van a tener un mismo propósito. Van a navegar por las mismas aguas, porque Adonai no hace diferencia. Como dice la palabra, no habrá griegos, no habrán judíos, no habrán hispanos, no habrán guatemaltecos, salvadoreños, colombianos, costarricenses. No, dice, todos están en el mismo paquete. Vamos a diferenciarlos por un color, pero la ruta que van a seguir es la misma. Las aguas que van a navegar son las mismas y la alegría y el gozo que van a tener es el mismo. ¿Están conmigo? Entonces no hay diferencia si eres de aquí o eres de allá. ¿Qué nos quiere mostrar esto en el sentido? No veamos todo como la conspiración que el mundo tiene, sino aprendamos a ver lo favorable de lo que el mundo nos quiere enseñar. Una creación impresionante, visitar el museo, cómo se construyó toda esta historia, y nos dimos cuenta que esta historia va mucho más allá de una caída de agua, porque tiene un trasfondo mucho más importante que conocer. Entonces, en el mundo espiritual, estas 6 ciudades de refugio en particular tienen un sentido espiritual para nosotros, es decir, que la vida de cada uno de nosotros tiene, dígalo conmigo, un verdadero sentido y un propósito. Un propósito. Algunos pueden servir en la adoración, otros servirán en la alabanza, otros servirán en el canto, otros servirán en los instrumentos, otros servirán en la plataforma, en la enseñanza. Cada uno de nosotros tiene un propósito. La pregunta es, ¿cuál es tu propósito? ¿En qué camino tú estás? Estamos en Torah, caminamos con obediencia, estamos en una ciudad de refugio. ¿Qué significa estar en una ciudad de refugio? Dígalo conmigo, yo estoy guardado en una ciudad de refugio. La casa de Adonai es nuestra casa de refugio. Allí estoy protegido, estoy guardado. En ella me sumerjo, porque en ella yo veo el poder, la salvación. Adonai sirviendo, Adonai sanando, Adonai restaurando, Adonai transformando. Y que toda mi techuvá tiene que ser un proceso de cambio verdadero en mi vida. Amén. Estas 6 casas de refugio nos enseñan, y cerremos aquí. Un punto, número 1, dígalo conmigo, escríbalo en sus notas. En una casa de refugio voy a estar libre de acusación y voy a estar libre de persecución. Cuando yo estoy libre de acusación y libre de persecución, entonces yo entiendo cuán grande y maravilloso es Hashem en mi vida. Pregunto, ¿alguna vez tú has pasado por un momento tan crítico en tu vida, tan difícil, que un día tú puedes decirle a Hashem, Padre, gracias, porque no sé cómo la hiciste, pero me sacaste de apuros? ¿Has estado ahí alguna vez? Yo he estado ahí una y muchas veces. Cometemos errores, cometemos equivocaciones, damos pasos en falso. Y cuando damos pasos en falso y estamos en la encrucijada más difícil de la vida, yo voy a la casa de refugio, y en esa casa de refugio yo sé que estoy guardado, yo sé que estoy protegido, yo sé que Hashem me cuida, yo sé que Hashem no permitirá que el enemigo venga a quitarme la vida, que no se levante juzgamiento, acusación. Yo sé que Adonai vive, yo sé que Él está conmigo, por lo tanto yo ahora le puedo decir, gracias Hashem, porque tú guardas y cuidas mi vida. Número 2, cuando yo estoy en una casa de refugio, yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que hay una unidad, un ejad en Él, porque mi Padre y yo somos uno. En una casa de refugio yo aprendo que debo librarme de toda idolatría y de todo paganismo y de toda falsa enseñanza que el mundo nos quiere ofrecer.
Ya no es el tarot, ya no es la lectura de la mano, ya no es, yo no sé, cualquier otra cantidad de cosas que el mundo ofrece. Yo ahora sé en la casa de refugio cuán importante es amar y servir verdaderamente a Hashem. Ahora yo entiendo su plan, yo entiendo su propósito, yo entiendo, ¿sabe? La hermana Glorita está con nosotros hoy, viene desde Chicago, 12 horas de viaje. Y lo más interesante, me comparte ella, es ver a su hijo Miguel y a la pareja que vino con ella, la hermana Azul y el hermano Eder. Ellos vienen a 12 horas de viaje con un solo propósito: que mañana vayamos al río a tomar el tiempo de Tevila. Y yo le pregunté a Pili, ¿y es que en Chicago no hay ríos? Allá está nada más ni nada menos que el Gran Lago, pues les faltó agua pues allá. No, ellos querían aquí, pastor, con usted, con ustedes, en Israel Casa Integral. Hermanos, cuando yo sé que hay algo en la vida con Adonai, yo no tengo que pensar cuánto tengo que viajar. Yo sé que quiero estar ahí. La hermana Elizabeth está aquí. Compartimos un tiempo hermoso. Fue algo especial. Y ella debía regresar a su casa en estos días. Y sin embargo dijo, me quedaré esta semana porque voy a mi Tevilá también. Cuando tú estás dispuesto a estar a cuentas con Hashem, haz lo que tengas que hacer, porque Él nos va a llevar con fuerza y nos va a sacar de toda incredulidad y de toda duda y nos mostrará verdaderamente su poder. Dígalo conmigo, yo sé que mi Redentor vive. Entonces, como levitas que somos, llamados a servir a Adonai, vamos a decirlo todos juntos. Estemos en pie un momento, por favor. Tal vez hay una palabra más que podría escribir aquí, a ver si la recuerdan. Específicamente tengo que escribirla de derecha a izquierda. ¿Alguien puede saber esta palabra qué es? Les voy a dar la pista. 7, 8 y 100. ¿Total? ¿Cuánto suma eso? 100, 7 y 5, 115. ¿Qué palabra es? Si multiplicas 115 por 3, ¿cuánto nos da? ¿Perdón? 3 por 5, 15. 3 por 1, 3. 3 por 1, 3. 3,45, sí, correcto. 115 por 3. Entonces, concluyamos qué es. Esta palabra significa sé fuerte. Hazak, sé fuerte. Repítalo conmigo. Hazak, Hazak, sé fuerte, sé fuerte. Y hemos sido fortalecidos. Hoy cerramos el libro de Bad Midbar. Cerramos el libro de Bad Midbar. Pregunto, ¿cuántos libros tiene la Torá? ¿Cuántos libros tiene la Torá? Pastora Pili. La Torá de Moshe, ¿cuántos libros tiene? 5. Hoy cerramos el libro número 4. La Torá de Moshe tiene 4 libros. Escuchen, la Torá de Moshe tiene 4 libros. Bereshit, Shemot, Vayikrat y Bad Midbar. El libro número 5, ¿qué es? La segunda Torá. Son 5, pero hay 4 libros y la recopilación de toda la Torá. Es importante esa claridad. Tenemos 5 libros repartidos en 2 grupos. Los 4 libros de Moshe más la repetición de la Torá que se llama la segunda Torá y completamos la Torá de los 5 libros. Vamos a decirlo nuevamente, sé fuerte, sé fuerte, sé fuerte y que seamos fortalecidos. 115 por 3, Hazak, 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 nos da 345 y 345 ¿qué es?
premio especial, no solamente un dulce, llévese todos los dulces de Easy Colombia. ¿Qué significa 345? Lo enseñé y lo he enseñado. 345, hermana Mariella, hermano Walter que está allá afuera. 345, hermano Hipólito, ¿qué significa? 345 a la una, hermana Mireya. 345 allá en Internacional. 345. No, ese es 358. Módulo 16, hágame el favor. 358, no. 345, ¿qué significa? Ya se los dije. A ver, veamos en internet. ¿Cómo están? Si hay en internet, a ver, por favor. 115, Hazak, fortalecidos, o fuerza. Sea fuerte, sea fuerte, sea fuerte. Y seamos fortalecidos. Y somos fortalecidos. ¿Quién dijo? Nadie dijo, por favor, internacional, hice internacional. What happened? Un minuto más. 345, ya están todos ahí en 345, 345. Búsquenlo, no hay problema, búsquenlo. ¿Se dan? Digan, me doy. No, pero ¿por qué se dan tan fácil? Sean fuertes, sean valientes. Pastora Pili, 345 dice. Ay, no. Pili, qué pena, perdón. 345 es el nombre de Moshe. Ay, cerramos Torah y todavía no saben qué es Moshe. Moshe, 345, Moshe, el autor de nuestra Kadosh Torah. Bueno, mis amados, ¿listos? Repita conmigo esto. Vamos a correr la tierra. Durante 40 estaciones recorreremos la tierra hasta que pasemos a la tierra prometida, porque ya estamos a las puertas y regresaremos juntos a la casa de Israel. Amén. Pastora Pili, hermanos, muchas gracias. Espero que hayan recibido una palabra en esta tarde. Para todos allí en ICI Internacional, muchas gracias, hermanos. Hay un tema especial que atender. Recuerden que el tema es palabra y verdad. Cuando usted da una promesa, ¿usted la cumple? ¿Usted es un cumplidor de promesas? Hermano, nos vemos mañana a las 8. ¿Le parece? A las 8:30 te están llamando. Hermano, quedamos de encontrarnos a las 8. Ay, hermano, la verdad sí, se me pasó. No hables algo que no vas a cumplir. Pero les voy a dar una estrategia. Si usted hace una promesa y no la cumple, usted es reo, culpable de no cumplir la palabra. Entonces, ¿cómo se puede justificar hacer una promesa que no puedes cumplir y que no seas reo de culpa? ¿A alguien le interesa saber eso? Dígalo en hebreo, dígalo, bli neder. ¿Y qué significa eso, pastor? Búsquelo. Bli neder significa si Adonai lo permite. Mañana nos vemos si Adonai lo permite. ¿Por qué? Porque si yo me comprometo con el hermano Miguel para tomarme un café mañana y no voy porque no tuve la voluntad de hacerlo o me pasó algo durante el día y no pude cumplir mi cita, tenemos que recordar que cuando hacemos promesas, la voluntad del Padre es la primera que nos tiene que permitir cumplir la promesa. Porque entonces nosotros le decimos a la esposa, tú no puedes prometer eso, yo como esposo no te permito esa palabra y la anulo. No puedes decir, no me comprometa. ¿Y a mí quién me corrige? Entonces Adonai dice, si tú te comprometes, es si yo te lo permito. Entonces yo puedo decir, hermana Glorita, mañana cenaremos si Adonai no lo permite. ¿Están conmigo? Bli neder, si Adonai lo permite. Amén. Bueno, amados, muchas gracias. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral.